donde se pedían cambios importantes para el país donde nosotros estábamos viviendo. La verdad es que dentro de todos estos puntos que se piden, que la comunidad pide, nos llamó bastante la atención que el tema del agua, como un derecho fundamental, como un derecho humano, estuviera presente en prácticamente todos los cabildos, sobre todo en los cabildos donde trabajamos con niños. La verdad es que uno está acostumbrado a escuchar eso, pero cuando uno comienza a verlo en la comunidad escolar, quizás por lo que se ve en las noticias o porque existe una conciencia ecológica un poco más fuerte, se empieza a tomar conciencia. A raíz de eso, creemos necesario que se dé esta instancia de poder conversar, de poder plantear esta situación y poder traer expertos que nos puedan hablar sobre este tema. ¿Ya? Antes de poder dar una contextualización, me gustaría que pudiéramos saludar a quienes hoy día nos acompañan. Me gustaría saludar a don Fernando Ochoa, que es el director de Educación, que nos acompaña acá, a don Everardo Cañulet, que es el subdirector de Educación, que también es el director de Gestión Territorial y quien está a cargo de la unidad también de Medio Ambiente, a Pablo Cuevas, que es el encargado de la Oficina de Medio Ambiente, y que son parte de este equipo que trabaja, la verdad, que tiene una labor bastante importante en la comuna. Debo decir que la Comuna del Bosque tiene una gestión bastante comprometida con el tema medioambiental dentro de los colegios. Hay un trabajo bastante acabado, bastante comprometido con los colegios, con la educación ecológica, con la educación medioambiental. Hay un trabajo bastante fuerte con la certificación de los colegios. Por lo tanto, hoy día nosotros sabemos que hay cierta conciencia en la comunidad que guarda relación, que fue lo que yo creo que lanzó un poco este tema sobre la palestra. ¿Ya? Hoy día nos van a acompañar algunos expertos para tratar sobre este tema y que nos van que nos vienen a explicar cosas que a veces nosotros no manejamos. Me gustaría poder saludar a parte de nuestras expositoras. Me gustaría saludar primero a quienes nos van a acompañar hoy día, la señorita Evelyn Vicioso, socióloga y magíster en desarrollo urbano, y María José Gutiérrez, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ellas son representantes de la Fundación Nehuen, una ONG que tiene como misión la promoción del derecho humano al acceso del agua y una gestión social de vital elemento en Chile. Evelyn y María José nos ayudarán a comprender la problemática del agua en Chile y cuáles son los desafíos y oportunidades de la gestión del agua en este nuevo proceso constituyente en el que estamos encaminándonos y en el que ya estamos a corto. O sea, nos quedan poquitos días, estamos a prácticamente una semana y esta presentación es vital para nosotros para poder ir informando. También me gustaría darle la bienvenida a nuestra segunda expositora, a la señorita Viviana Contreras. Ella es médico veterinario de la Universidad Iberoamericana de Chile, magíster en educación ambiental y actualmente se desempeña como coordinadora del programa de sustentabilidad de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. Ella nos hablará sobre educación ambiental y la importancia de los recursos hídricos y las estrategias y acciones para poder cuidar el agua y convertirnos en una comuna más sustentable. Esta charla, la verdad es que es bastante importante para nosotros porque si nosotros pensamos que Chile, la verdad, tiene una característica bastante especial con respecto al tema del agua, ¿ya? Quienes manejamos un poquito el tema del agua, porque la verdad es que es un tema que es bastante complejo. Nosotros escuchamos a la gente hablar del agua y que nos quejamos del agua y comenzamos a sentir el tema del agua porque vemos en las noticias todo este tema de la gran crisis, de la sequía, de lo que se ve en los campos, de lo que ha pasado en las comunas como Petorca, o de lo que hemos vivido nosotros igual como región metropolitana, cada vez que nos hemos quedado sin agua en las comunas 2 o 3 días, o cuando el agua sale turbia, o las mismas condiciones de salud que se dan en algunas comunas por las composiciones de agua, de ejemplo, las comunas con SMAPA. Pero la verdad es que el tema es mucho más profundo y el tema es mucho más grave si nosotros lo vemos y pensamos que Chile es uno o es el país del mundo donde el agua no es considerado un derecho fundamental, un derecho humano, ¿ya? Lamentablemente, nosotros nos caracterizamos por varias cosas a nivel mundial.
somos uno de los países más desiguales, tenemos varias características, nos consideramos una de las personas más solidarias. Siempre somos como los resilientes, los que se paran después de los terremotos, después de los tsunamis, pero también nos caracterizamos porque hemos vivido bajo una legislación que ha sido bastante pobre en términos de la protección a los derechos fundamentales de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos del agua, vamos a tocar temas tan sensibles como saber que nuestro cuerpo en sí se compone en gran parte de agua, que para poder nosotros vivir y subsistir necesitamos gran parte de agua, y sin embargo ese derecho básico hoy día no está garantizado. Que desde 1981 este código de agua privatiza el agua, la convierte no ya en un bien más, en un elemento transable, en un elemento que se utiliza de manera productiva, de manera comercial, pero que toma en segundo lugar, en tercero o cuarto, el elemento que tiene que ver con la subsistencia o con el libre consumo para las personas normales. Por eso nosotros tenemos comunas donde prácticamente no tenemos agua. O sea, hoy día enfrentamos una pandemia, que yo creo que para nosotros los que hacemos esta pandemia vamos a poder decir, vivir una pandemia en algún momento, donde lo que te dicen es lávate las manos cada 20 minutos, pero nosotros tenemos comunas que simplemente no tienen agua. San José de Maipo todavía se abastece arriba con camiones de aljibe y lo tenemos acá, en la región metropolitana, al lado de Río de Maipo. Por lo tanto, el tema es mucho más complejo y todo esto radica en porque tenemos una Carta Magna que no nos garantiza este derecho del agua como un bien fundamental, como un derecho humano. Por lo tanto, hoy día este tema es bastante importante y creo que el hecho de que las personas estén teniendo conciencia de esto, hoy día es fundamental. Estamos en un periodo de cambio, en un periodo en el que se pueden hacer grandes avances con respecto al tema de los derechos, y sin duda, si nosotros pensamos que Chile tiene una de las mayores masas de agua dulce del planeta, no podemos vernos en la brecha absolutamente contraria, que somos los que menos derechos tienen, donde vemos más vulnerado el acceso al agua. Por lo tanto, no quiero alargarme más en eso, quiero dejar con ustedes a las expertas. Voy a invitar a que voy a comenzar a darnos su exposición a las señoritas de la Fundación Nehuenco, para que nos pueda comenzar a dar la exposición y explicarnos su punto de vista con respecto a la recuperación del agua, el agua como un derecho fundamental, como un derecho humano. Adelante. Muchas gracias, Eda. ¿Escucha? ¿Se escucha bien? Gracias, Eda. Ya, bueno, saludos a todos. Aprovecho de darles las gracias a la Municipalidad del Bosque por la invitación. También a todos ustedes por la motivación y la preocupación por este bien tan importante en nuestra vida. Me acompaña María José Gutiérrez Daroch. Yo soy Evelyn Vicioso Moyano, soy la vicepresidenta de Fundación Nehuenco y la coordinadora del área de Género y Ciudadanía. María José es abogada y es la encargada de seguimiento legislativo. Ambas participamos en un podcast que se llama Maestras del Agua y les vamos a contar un poquito más sobre eso. Pero antes de partir, quisiera que la siguiente, por favor, si pueden mostrar el primer video. Vamos a hablar sobre el acceso al agua, los conflictos y el debate en la Constitución. Así que el primer video, por favor. Siguiente, Pablo. Se está transmitiendo, gracias. Ya, mientras voy a rellenar, contarles que el año pasado hicimos una campaña, y eso es lo que quiero mostrarles, en nuestra primera campaña en medios. Como fundación nosotros nacimos ahora sí. La cosa es así de simple. Sin presión no hay. En el año 2010,
Más de 200 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 64-2992, que reconoce el derecho humano al para todos. Chile, voto a favor. Esto significa que conocemos muy bien la necesidad de contar con esto. Y sabemos también que es vital para el desarrollo de la vida. Entonces, la pregunta es, si como país apoyamos y reconocemos que Paga la micrófono. es un derecho humano, entonces, ¿por qué? En nuestra legislación, después de 10 años de sequía histórica y 8 años de discusiones sobre reformas legales en el Congreso, el consumo de una industria puede dejar secas a comunidades enteras. Seamos coherentes con los compromisos que asumimos como país, con los derechos humanos, como sociedad. Es de todas las chilenas y chilenos. Entonces, ¿por qué no podemos usarlo? Si ya es difícil vivir con dignidad, hagan el intento de vivir sin. A diferencia de lo que ocurre hoy, es necesario que el consumo humano se proteja en la Constitución. Que esto cambie ahora. Y en la próxima Constitución, que sea un derecho. Hagamos presión. Hagamos presión. Hagamos presión. Espero que les haya gustado nuestra primera campaña de difusión. Mientras aparece la presentación, contarles que pueden encontrar el video en YouTube, la que sigue, por favor. Nosotros nacimos el año 2015, tenemos 5 años, gracias a un grupo de abogados que se dio cuenta de que había que promover el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental. La siguiente, por favor. En ese sentido, nacimos para apoyar distintas áreas, primero actividades académicas y de investigación en el área de la sociedad civil, educación y gestión del agua comunitaria con APR, incidencia pública y campañas como Maestras del Agua y el Video, y difusión del seguimiento legislativo para el Código de Aguas, entendiendo que el Código de Aguas es la base del problema que tenemos del agua. La siguiente, por favor. Nuestra primera carta a decir, yo siempre muestro esta lámina cuando hago clase, es que lo primero es que tenemos que hablar de por qué los derechos humanos, y las fotos que pueden ver hablan de la importancia de recordar el dolor y la muerte, y los derechos humanos son un mínimo civilizatorio. La siguiente, por favor. Para ponernos de acuerdo, porque nos enfrentamos a situaciones en Chile como la que ustedes pueden ver. La siguiente, por favor. Anda pasándola rápidamente, porque son varias fotos, donde el problema del agua empieza a tener problemas en nuestra geografía, en nuestra ganadería, en problemas de los habitantes de los territorios y que se aumentan con la pandemia. La siguiente, por favor. Pero también en las ciudades, el problema del agua ya no está solo en las zonas rurales, también se vive en los campamentos. No sé si ustedes saben, pero en enero hubo un fuerte aumento de campamentos en Temuco. Y si uno empieza a mirar, y por favor detengámonos en esta lámina, las regiones que tienen problemas de escasez del agua y déficit de precipitaciones no son solo las zonas que tienen problemas de abastecimiento regular por agua. También hay zonas donde uno teóricamente puede pensar que sobre el agua, como la zona centro-sur, donde está instalada toda la industria mapuche. Perdón, no está solo la zona mapuche, pero la industria forestal. Me falló el inconsciente. La siguiente, por favor. Entonces nos encontramos con un problema que tiene distintas áreas. Yo voy a presentar algunas, María José les va a explicar otras, pero la primera, para introducirlo, es un problema de Estado. Como todos nuestros elementos y dimensiones de la vida pública, el modelo de gestión privado
es un modelo de gestión privado del agua, que establece primero un mercado del agua, que en la mirada más clave desde Adam Smith no se puede regular, por ende es un bien como que no se fuera a acabar nunca. Pero por otro lado establece derechos a quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua, que son habitualmente grandes usuarios como grandes agricultores, las mineras u otros, generando un grupo de reglas y protección para mantener los derechos de aprovechamiento de esos titulares del agua. Mientras que quienes somos los usuarios de agua, llámese ciudadanía, personas, pequeños agricultores u otros, no tienen derechos de aprovechamiento, por ende el Estado no se hace cargo de asegurar elementos básicos para el abastecimiento de agua, para el consumo, para asegurar la calidad y también la gestión del agua. La siguiente, por favor, Pablo. Entonces tenemos una situación que se ve agravada porque aparece un segundo mercado del agua, que es el abastecimiento de camiones aljibe, y se empieza a hablar de un proceso que se llama la gran sequía o la mega sequía. Pero como fundación, nosotros queremos hacerle esta aclaración. La sequía es una deficiencia de precipitaciones por un periodo relativamente prolongado. O sea, falta que llueva. Eso pasa en ciudades como Santiago y en algunas otras. Pero la pregunta de fondo es, ¿esto es absolutamente responsabilidad del cambio, de un cambio ajeno o tiene que ver también con intervenciones humanas y de este mercado? Entonces empezamos a contrarrestar el proceso de escasez hídrica. Y si recuerdan el mapa que les conté, un buen ejemplo de eso es la Araucanía. En la Araucanía hay muchos confluentes, pero no deja de haber problemas para el acceso humano al agua. La siguiente, por favor. Entonces empezamos a tener problemas que son absolutamente graves y un gasto público que empieza a aumentar porque se empieza a abastecer el agua con camiones aljibe, una solución parche como la que está acostumbrada la institucionalidad en este país. Empiezan a aparecer problemas en zonas que son altamente lluviosas, como la región del Biobío. La siguiente, por favor. Y empezamos a entender que el agua empieza a generar pobreza. Y así como todas las políticas que generan desigualdad, a los pobres la falta de agua le genera un problema aún mayor. La siguiente, por favor. Entonces tenemos, según los datos de la Fundación Amoulin, dato que se dio a fines del año 2018, 1.400.000 personas que no tienen agua potable. Y eso era sin contar con todas las crisis que hemos tenido, principalmente la pandemia, que nos obliga a multiplicar nuestros usos de agua, a utilizar la estrategia de lavarnos las manos como un mínimo básico para mantener nuestra higiene y nuestra seguridad, pero que eso no se da en el resto del país. La siguiente, por favor. Y en todos los lugares. Como dato, les cuento que hay 153 comunas que tienen decretos de escasez hídrica, que están en una situación de precariedad, que están en una emergencia. La siguiente, por favor. Entonces, bajo toda esa lógica de problemas que les acabo de relatar y que María José va a explicar más cuando hable sobre el Código de Aguas, nos vimos en la obligación como fundación de abrir nuestras preguntas no solo a mirar el marco normativo, sino también a trabajar una línea de educación ambiental para la ciudadanía, porque si bien es un problema de normas y de leyes, tiene efectos súper grandes. Y como ha demostrado todo el proceso de movilización social que venimos viendo desde el año pasado, los cambios los hace la ciudadanía. No podemos esperar. Entonces, en esa línea empezamos a analizar y nos dimos cuenta que, en primer lugar, son las mujeres las que tienen mayores problemas de agua porque son las que generan mayores dificultades en la desigualdad que está viviendo el país, pero que también las mujeres tienen la clave para tener una perspectiva distinta de cómo estamos mirando el agua hoy en día. La siguiente, por favor. Entonces, y pongo esta lámina, pido disculpas, soy feminista y siempre me gusta mostrarla, porque lo que nos ha ido demostrando el 8 de marzo
es que si nos unimos será infinito. Pero en segundo lugar, el movimiento feminista nos ha obligado a mirar un elemento que es fundamental, sobre todo en el caso del agua, que es el cuidado personal, el cuidado familiar y el cuidado de las comunidades. La siguiente, por favor. Y en esa línea, dado la importancia que tienen los liderazgos femeninos para el cuidado, ahí están unas fotos de las ollas solidarias previo a la pandemia, ahora tenemos un mapa mucho más grande de ollas comunes, nos damos cuenta que son las mujeres las que se organizan para el buen vivir, para protección de los bienes comunes, versus quienes tienen en su mayoría los derechos de aprovechamiento y son grandes conglomerados privados o personas naturales, habitualmente hombres blancos de grupos tradicionalmente que concentran el poder. La siguiente. Y en esta línea, en la línea ciudadana de difusión de los problemas del agua, creamos este año este podcast que lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, con información sobre las leyes que tienen asociadas al Código de Agua y a los conflictos que tenemos, con imágenes que fueran sencillas y que pudieran llegar hacia todos. A nosotros nos invitan habitualmente a conversar, pero siempre, yo no soy abogada, pero María José puede confirmar, hablamos habitualmente entre abogados, pero llegamos a una solución normativa, pero el eje del problema es la falta del agua. ¿Cómo podemos dimensionar ese problema? Y para eso quisimos escuchar a las propias dirigentes, así que como muchos de ustedes son docentes, quisiera que escucharan dos audios de dos de nuestros programas. Por favor, Pablo, el video número 1 es de Suyay Neculqueo. Ella está en la ciudad de Curacautín y nos hizo una pequeña introducción sobre cómo es la cosmovisión mapuche respecto al agua en las zonas de la Araucanía. Este audio lo mandó justo 2 o 3 días después del ataque racista que hubo en la municipalidad de Curacautín. Entonces nosotros le preguntamos que nos ayudara a entender la cosmovisión y por qué había mucho problema. Las voy a dejar con Suyay para que podamos reflexionar al final sobre este audio. Curacautín es un territorio con mucho nehuen. La Mapu tiene mucho nehuen, las montañas, los volcanes. Estamos muy cerca del Pehuen Mapu, de los Pehuen también. Y hay muchos ríos, muchos esteros, muchas vertientes, mucha energía del agua. Llegando a este territorio, sobre todo aquí donde me asiento, me doy cuenta que desde hace más de 20 años, cuando se empezaron a dar los títulos de Merced, en este territorio apellidos importantes, figuras importantes, se adueñaron del agua junto con los territorios, del agua que hoy tienen las comunidades y que hoy corren canales aquí, pero no somos dueños, son dueños, se dicen dueños, ¿no? Se creen dueños. Otros nombres, otros apellidos que también quitaron territorio, también quitaron nuestro territorio. Hoy aquí en nuestra zona completa de Curacautín, que se extiende hasta Malalcahuey y Manzanar, hay más de 20 proyectos de energía hidroeléctrica de mayor y menor tamaño de watts, embalses y pisciculturas. Esto proyectos que ya son un hecho y otros que son una amenaza en el territorio. O sea que a partir de ya de más de 20 años, no solo a partir de los títulos de Merced, redujeron a las comunidades, de hecho les dijeron que eran reducciones, así mismo lo entienden algunos hasta hoy, a un espacio pequeño donde tienen que administrar su vida. Y así empezó el despojo y también el debilitamiento de todas las comunidades que aquí hoy se asientan. Chile es un país que suscribe el convenio 169 de la OIT, pero parece que no entiende que esa suscripción dice que el pueblo mapuche tiene derecho al reconocimiento de su tierra, territorio y territorialidad, decimos nosotros. Territorialidad y territorio porque nosotros no hablamos de pedazos de tierra, hablamos de un todo general y grande, de una conexión de todo. Y esa territorialidad nos permite una vida digna a partir de tener
un espacio con nuestros menocos, nuestros huincules, nuestros trayencos, las montañas, los cerros, las vertientes, los menocos, los lugares donde hay humedales. Eso nos permite también tener nuestra fuerza para seguir haciendo nuestro yiyipún y conversando con las diversas fuerzas. Entonces, hasta ahí. Quise ponerles este audio de Suyay, porque creo que Suyay resume súper bien el problema de cómo estamos mirando el agua. Vemos el agua y cuando pensamos en la situación de Petorca, como si fuera un problema de una zona aislada. Pero el problema del agua es que pensamos que es un bien que no es escaso, que lo podemos ocupar, pero que lo que hagamos en un lugar no tiene efecto en otro. Y que esos efectos tampoco se relacionan con la vida a la que están acostumbradas las comunidades. Entonces, esta mirada más sistémica de empezar a entender que lo que pasa en el sur también afecta en el norte, y que lo que pasa en el norte de Arica no es lo mismo que lo que pasa en Chiloé, nos pone un desafío súper importante a la ciudadanía de poder construir la protección del agua también desde la vinculación con los otros derechos humanos y con los otros derechos de mirada al territorio. En el ejemplo de Curacautín, uno de los elementos que más preocupan a las comunidades es la carretera hídrica, proyecto en el cual Juan Sutil anda con la carpeta bajo el brazo, mostrándolo en distintos lugares, que lo único que hace es sacar agua del sur para llevarlo al centro norte, para seguir aumentando y manteniendo el riego de las grandes plantaciones. Con la mirada de que el agua sobra, y en este país el agua no sobra. Y eso es algo que tenemos que empezar a mirar y empezar a escuchar. Pablo, ¿puedes poner el segundo video? Y cuando hablo que el agua no sobra, aquí en las ciudades nosotros no nos damos cuenta porque abrimos la llave y el agua cae. Pero ¿cuál es la vida cuando el agua no cae sobre la llave, si no se puede regar? Las voy a dejar con Florencia, ella es representante de Modatima juvenil y tiene 15 años. Estudia en la escuela de Petorca. Escuchemos lo que pasa cuando no hay agua. De los temas ahí que vimos con los datos es el tema del agua, y ahí era súper brígido porque vimos datos de que hay 400.000 hogares en Chile que no cuentan con agua, con cero agua. Y ahí claramente está Petorca, ya, donde hay más o menos 8.000 niños y niñas de población que no cuentan con agua, que dependen de estos camiones de aljibe. Bueno, ahí quizás Florencia puede como explicarlo mucho más que yo. Y dar cuenta de eso, y que justamente este año la defensora de la niñez interpuso un recurso porque parece que hay que asegurar por lo menos 100 litros de agua a cada persona. Así es. Y la Ceremi, o sea, el Estado, el gobierno, quería reducirlo a la mitad, a 50 litros por persona. Entonces ella interpuso un recurso y no sé en qué quedó eso. Vamos a preguntarle a Florencia cómo lo hace. Florencia, ¿cuánta agua reciben ustedes diariamente? Bueno, depende. La verdad es que se supone que deberían ser 100 litros, pero esos 100 litros no se cumplen. Y a la gente, por lo general, les dan y nos dan menos de lo que debería recibir una persona. ¿Cada cuánto les llevan agua, Florencia? Se supone que deben llevarla todos los días, pero a veces llega una vez a la semana, una cada vez 2 días, 3 días, y así. ¿Y cómo lo hacen en tu casa cuando el agua se demora en llegar? ¿Cómo lo están haciendo ahora, sobre todo en pandemia? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que ahorrar agua por lo general, y es bastante esto precario porque ni siquiera la gente, y aquí no nos podemos ni siquiera bañar, a veces nos tenemos que bañar por pieza, todos con la misma agua, y es bastante también
humillante en distintas maneras, porque se supone que ahora con el cumplimiento del tema del COVID deberían lavarse las manos por lo menos 20 o 30 veces al día, cosa que aquí no se puede realizar este acto, ya que aquí en la provincia de Petorca nos dan menos del agua que requieren, nos dan 15 litros de agua por persona. 15 litros de agua por persona, ¿eso es diario, a la semana? Es diario. Entonces, la verdad es que creo que es súper humillante, porque por lo general uno para tirar, no sé, por la cadena en el baño, tiene 10 litros. Entonces ahí te das cuenta de la diferencia de lo precaria que es la situación aquí en la provincia de Petorca. Se escucha en el relato de Florencia, la situación de Petorca es dramática. Este problema del agua afecta también a los estudiantes, a las personas en sus distintas dimensiones. Esto se multiplica con las mujeres que tienen que estar acarreando y hacerse cargo de la gestión del agua, por lo que se hace fundamental que tengamos una mirada de derechos humanos y el Código del Agua. Necesitamos empezar a pensar el agua como un bien, pero también tenemos que empezar a pensar que los efectos del agua se ven también en el gasto público. Y pongo un ejemplo: ustedes viven en el bosque, son de las comunas que tienen menos áreas verdes de la región metropolitana, y uno de los factores de la falta de inversión en áreas verdes es que el consumo y el gasto del agua es súper alto porque está privatizado. Entonces, los municipios que tienen menos ingresos, que no tienen el ingreso que tiene Vitacura o que tiene Las Condes, tienen que empezar a priorizar en la dignidad de las personas. Y eso es algo que es inaceptable en el siglo XXI. Y bueno, por eso estamos a puertas de un proceso constituyente. Ahora voy a dejar a María José para que continúe la presentación. Gracias. Hola, soy María José Gutiérrez Daroch, seguimiento legislativo en Fundación Nehuenco. Vemos principalmente la reforma del Código de Aguas. Pero ahora me gustaría hablarles, me gustaría hablarles un poco sobre los derechos humanos, que es como la base para poder entender la lógica del derecho humano al agua. Los derechos humanos, primero, son derechos inherentes a todos los seres humanos y no tiene distinción alguna. Acabamos de escuchar con el relato de Florencia que, bueno, al parecer sí hay muchas distinciones. Lo importante, y yo creo que una de las cosas más relevantes de los derechos humanos es que nacen de un debate ético-jurídico producto de las atrocidades que se dan en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU crea una comisión que haga un acta para que todos los países y pueblos tengan que seguir este cumplimiento de estos derechos humanos, y que se llama posteriormente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Que también es importante de los derechos humanos que estos son indivisibles, son interdependientes y están relacionados entre sí. Si tú incumples un derecho humano, estás incumpliéndolos todos, tú como país, digo, o como Estado. Entonces, ¿qué significa que no se cumple con el derecho humano al agua? Es que tampoco se está cumpliendo con el derecho humano a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, a la salud, a la vivienda, se están incumpliendo todos. ¿Puedes continuar la presentación? La siguiente, por favor. Hay ciertos hitos internacionales que son relevantes a tocar y que tocó un poco el video de Sin presión no hay agua, pero la siguiente, por fin, que me gustaría volver a mencionar porque son muy importantes, que en el 2010 la resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el año 2002 la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua. La siguiente. Pero antes de comenzar así como a entrar en los tratados internacionales y acuerdos internacionales que ha tenido Chile, hay dos conceptos que serían importantes, porque hablamos de derecho humano al agua y saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? Por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones y servicios que permitan eliminar sin riesgo la orina y las heces. ¿Y qué es la prioridad de uso? Bueno, entendiendo que el agua tiene muchos usos, y en caso de que colisionen estos distintos usos, es necesario jerarquizar qué usos son más importantes que otros. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, el consumo humano mucho más que el productivo.
Entonces, el 28 de julio del 2010 esta resolución es ratificada y es declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto significa que Chile reconoce que disponer de agua en condiciones equitativas y agua potable es un componente esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos. La siguiente. Además, tenemos la observación número 15, que es una observación que se hace al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y esta establece ciertas características que tienen que tener el agua. Por ejemplo, cuando hablaba antes Florencia, que el agua que teníamos que tener 100 litros es efectivo, porque el agua tiene que ser suficiente. La OMS ha establecido que son entre 50 y 100 litros diarios por persona, pero estos han sido aumentados por el tema de COVID y se entiende que tiene que ser al menos 100 litros diarios por persona para poder cumplir con los requerimientos sanitarios. Además, tiene que ser saludable, es decir, que no tenga microorganismos. Tiene que ser aceptable, tiene que tener un color, olor y sabor que sea aceptable para los usos personales y domésticos de las personas. Tiene que ser físicamente accesible, es decir, que tiene que estar a máximo de 1000 metros, de 1000 metros, sí, del domicilio de las personas o un máximo de 30 minutos desde este mismo domicilio. Y tiene que ser asequible, que tiene que costar un máximo del 3% del ingreso de una familia. ¿Por qué son importantes los tratados internacionales, los pactos internacionales? Siempre escuchamos hablar de esto, de organismos internacionales y en general pensamos que no tienen mucha importancia, que no sirven. Eso es lo que hemos escuchado más en Nehuenco. Y es importante, primero porque la Constitución actual, en el artículo 5, establece que, como se los puse acá para que lo puedan ver, es un deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en la Constitución, pero también los derechos humanos garantizados en tratados internacionales que Chile ha suscrito. Entonces, al momento de cumplir con los estándares mínimos de derechos humanos, tiene que cumplir tanto con los establecidos por la Constitución como por aquellos que hayan sido establecidos en tratados y pactos internacionales. Pero entonces, ¿por qué vemos lo que pasa en Petorca? ¿Por qué vemos lo que pasa en algunas ciudades, algunos lugares más rurales dentro de la misma región metropolitana? Es por un tema complejo jurídico que voy a tratar de explicarle. La siguiente, por favor. Lo primero es que el Código de Aguas establece que el agua son bienes nacionales de uso público. Es decir, que los chilenos y chilenas tenemos el uso y podemos incluso, podríamos utilizar el agua en realidad. Los bienes nacionales de uso público son de la nación. Pero, por un lado, son de la nación toda, nosotros podríamos usarlo, y aquí en la Constitución también dice que los bienes nacionales de uso público pertenecen a la nación toda, pero la siguiente, por favor. Estos bienes nacionales de uso público se supone que son incomerciables y son inapropiables. No se pueden comercializar, ni tampoco puedes tenerlo como parte de tu propiedad. Pero, siguiendo el mismo artículo 5, después se dice que se otorga sobre los particulares un derecho de aprovechamiento de ellas. Tú no eres dueño del agua, pero eres dueño de un derecho de aprovechamiento sobre el agua. O sea, tengo derecho a aprovecharme de ella, a usarla, a regalarla, a venderla, pero no soy dueño o dueño. Entonces, esto es muy extraño porque parece contradictorio. Es contradictorio. Hay doctrina y hay muchos abogados que se pelean de cuál es la naturaleza del agua, si hay propiedad, si no hay propiedad. Eso sigue pasando. Pero en definitivas cuentas, lo que sucede en Chile es lo siguiente. La regulación del agua en Chile es que el agua no está explícitamente establecida como un derecho humano en la Constitución. No existen prioridades de uso, es decir, que una comunidad no tenga agua y que al lado los paltos estén verdecitos, no es relevante, porque quien tiene el derecho de aprovechamiento de agua es el dueño del palto. Por tanto, como no hay prioridades de uso, no hay jerarquía, en este momento no podemos, el Estado no puede tomar esa agua y decir, no, vamos a las comunidades, a menos que hicieran expropiación y salieran recursos del Estado. El agua además es transable en el mercado y el Estado es un débil regulador de esta misma agua. No tenemos mucha información
el mismo Estado no tiene mucha información de cuánta agua hay, los hidrólogos tienen muchos problemas, hidrólogas tienen muchos problemas en eso. Entonces tenemos un problema de falta de información, de falta de regulación y no hay prioridades de uso. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros como Nehuenco y también en un trabajo que hicimos para las jornadas del agua, establecimos que las cosas importantes para una constitución serían, primero, que el acceso humano esté como un derecho humano y que el presupuesto necesario para el ejercicio de la vida y la integridad física y psíquica de las personas esté explícito en un párrafo de la Constitución. Incorporar el derecho humano al agua y saneamiento como un derecho fundamental, como les decía. En este punto, además, agregar que el agua en todos sus estados, también los glaciares, no solamente el agua de los ríos, sea considerado un bien nacional de uso público para poder así tener todas las formas en que podamos encontrar el agua como regulada por el Estado y no por el mercado. Eliminar el reconocimiento de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos y constituidos conforme a la ley, porque esto está establecido en la Constitución, y eso sí, somos el único país del mundo que tiene una Constitución que dice que hay propiedad sobre las aguas, e incorporar un nuevo derecho en el listado de derechos fundamentales amparados por la acción de protección. ¿Por qué? El recurso de protección es uno de los recursos más fáciles, no se necesita abogado ni abogada para poder presentarlo, pero solo ciertos derechos fundamentales están amparados por este recurso. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente libre de contaminación no está amparado por el recurso de protección. Bueno, nosotros queremos que el derecho humano al agua también esté amparado por este recurso y podamos acceder a una justicia mucho más directamente. La siguiente, por favor. Bueno, si quieren saber más sobre este tema, les dejé algunas recomendaciones. Tengo 4 recomendaciones de distintos tipos. Primero, el estudio de escasez hídrica de Nehuenco tiene 20 y tantas páginas, es cortito, tiene hartas imágenes. Segundo, el estudio Pobres de Agua, de la radiografía del agua rural de Chile. El libro Canto de Sirenas, que es buenísimo. Y el documental, este documental dura 15 minutos y es precioso, está muy bien hecho y lo pueden encontrar en internet gratis. Se llama Puri, el camino del agua, y nuestro podcast, si se quieren escuchando, en el Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, que está disponible en Spotify y en YouTube. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Evelyn, ¿nos quieres decir algo más? Sí, que cualquier duda que tengan pueden revisar nuestras redes sociales. Nosotros estamos subiendo información en un lenguaje, estamos haciendo un esfuerzo por hacer que el lenguaje jurídico sea más accesible a la ciudadanía. Así que en Instagram, en Facebook y en YouTube hay harta información si es que necesitan más. Así que muchas gracias por la invitación. Espero haberlo logrado con el tema del lenguaje jurídico. Muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente exposición, voy a explicar un poco la dinámica que no lo hice al principio, que debería haberlo hecho, y es que explicar un poquito la dinámica en la que vamos a trabajar. Vamos a hacer estas exposiciones, tanto la de Fundación Nehuenco, que ya fue presentada, y ahora vamos a continuar con la segunda exposición. Y después de esto viene el desarrollo de una jornada, una dinámica de preguntas que van a ir hacia nuestras expositoras, que va a ser trabajada con el equipo técnico. Lo vamos a definir de esa manera, que son los especialistas de la oficina de medio ambiente del área de educación, y esa va a ser la instancia para poder hacer nuestras preguntas, las inquietudes, para poder tener ese espacio y no interrumpir a la expositora. De modo que en este momento me gustaría invitar a Viviana Contreras para que pueda continuar, decirle que es un agrado tenerla hoy día con nosotros, así que bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir ahora la presentación. Se está viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer al comité organizador de este foro panel, en especial a Pablo Cuevas y Daniela Vergara, y por supuesto a la Municipalidad del Bosque, por plantearse estos desafíos de promover y educar a su comunidad en cuanto a temáticas que, tal como mencionaban las expositoras, son temas muy contingentes y relevantes y que debemos proporcionar educación en esto. En ese sentido, en este momento los invito a que conversemos, ¿cierto?, respecto del agua como un recurso de vida y un bien escaso. Antes de dar inicio, me gustaría partir con una reflexión y esta frase que tiene mucho sentido y dice: tomar agua nos dará vida, la conciencia nos dará agua. Yo creo que aquí está la base y la esencia. Necesitamos tomar conciencia para que el día de mañana nuestros nietos y nuestras futuras generaciones puedan, ¿cierto?, tener este recurso vital a disposición. Pero no quiero que esto sea un monólogo desde el área formativa. Creo que hoy día tenemos que comenzar a utilizar estos entornos de aprendizaje virtuales. Por lo tanto, quiero invitar a la audiencia a que por favor tome sus dispositivos móviles e ingrese a la página www.menti.com. En esa página, al momento de que ustedes acceden, se les va a solicitar un código. El código en esta oportunidad que deben ingresar corresponde al número 294918. Ahí ustedes encontrarán una pregunta que dice respecto de lo siguiente: ¿qué palabras o sentimientos llegan a ti cuando piensas en el agua? Entonces vamos a hacer este pequeño experimento compartido con la audiencia y mientras tanto yo voy a proyectar esta... Ya estamos viendo, ¿cierto?, que tenemos una persona que ya ha ingresado y para ir viendo, invitamos entonces a la audiencia a ser parte de esta actividad, de esta conversación y reflexión. Es muy importante, a través de esta nube de palabras vamos a poder observar, ¿cierto?, derecho humano, lo que nos acaban de mencionar nuestras expositoras, la pureza, la dignidad, tranquilidad, la vida. Son palabras que vienen al sentimiento de cada uno de nosotros como ciudadanos y que habitamos en este planeta. Pobreza, por otro lado, abundancia, dignidad, injusticia. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento van 6 participantes y la mezcla de sensaciones, yo diría que es de dulce y de agraz. Ambos, hay una conjunción ahí. El agua es vida, es pureza, pero también el agua es un derecho, o sea, es un derecho humano, tal como mencionaban anteriormente, y que lamentablemente hoy en nuestros territorios estamos viviendo procesos que podrían vulnerar estos derechos, tal como mencionaban el caso de comunidades donde podemos observar este oro verde que deja a un territorio sin agua, sin este vital elemento. Es un elemento imprescindible, otorga sabiduría, felicidad. Me gusta eso porque también consideren ustedes que el agua es un recurso que otorga servicios ecosistémicos. Entonces, más adelante, en el fluir de esta charla, también yo les voy a hacer otra pruebita. Agradezco la participación en esta actividad a estos 11 oyentes, vamos con 12. Cada vez que una palabra aparece en mayor dimensión es porque más veces se reitera. Hay mucho temor a perderla y por ello tenemos que luchar y educar a nuestra comunidad, a todos nuestros ciudadanos, respecto de que tenemos que tomar conciencia y obviamente tomar mayores medidas de eficiencia. Vamos a dar muchas gracias a quienes participaron. Me encantaría seguir viendo más palabras, pero tenemos que continuar con nuestra presentación. Entonces, bajo este concepto de múltiples palabras, tanto de carácter positivo como también un poquito de miedo y de desesperanza, comentarles que la imagen que ustedes están observando en este momento corresponde a un experimento realizado por Masaru Emoto, que era un personaje
que empezó a hacer estudios y observar microgotas de agua transformadas en cristales y las observó al microscopio. Entonces, todas estas imágenes que ustedes están viendo son distintas muestras de microgotitas de agua de distintas fuentes de origen. Él tiene una teoría y dice que el agua es capaz de capturar estos sentimientos, ya depende del origen y de dónde emane esa fuente de agua. Por lo tanto, para aquellos que son más, que creen más en esta cosmovisión o en este tipo de terapias complementarias, basta con que todos los días demos gracias por tener un vaso de agua y tal vez estamos generando también un granito de este buen sentimiento y de estas buenas vibras. Pero es muy importante también tener en cuenta que este pequeño punto azul que está suspendido en este ecosistema, en esta galaxia, denominado planeta Tierra, que es nuestro único hogar, el único hasta el momento en el cual es capaz de subsistir el hombre, cuenta con un 70% de él está constituido por agua, ¿ya? Eso es un dato muy, muy interesante, ya que de esta gran cantidad de agua, a lo mejor alguno de ustedes ni siquiera se imagina cuál es la cantidad de agua dulce que está disponible para el consumo humano. Entonces, para aquellas personas que estaban en esta misma aplicación, vino una segunda pregunta. Al ustedes hacer Enter en el código, les va a aparecer una segunda pregunta y me gustaría saber si ustedes saben cuánta cantidad de esa agua dulce está disponible hoy en día para lo que es el consumo humano. Entonces, les pido nuevamente ingresar a la segunda pregunta que aparece en esta presentación para que veamos cuál es la opinión que tiene la audiencia respecto de la cantidad de agua dulce que está disponible para el consumo humano. Entonces, ahí ustedes van a encontrar 3 opciones y les pediría si es factible que puedan ir colocando su opinión. El código es el 294918 y vamos a tener un par de segundos nomás para dar respuesta, para que veamos y visualicemos cuál fue la opción que creen ustedes. ¿Tendremos un 10% de agua dulce, un 2,5% o un 0,025% de agua dulce disponible para el consumo humano? Entonces ahí estamos en cuenta regresiva y se nos fue el tiempo y la opción ganadora, que es efectivamente la correcta y lamentablemente para todos nosotros, tenemos un pequeño porcentaje de agua dulce que está disponible para el consumo humano. Muchas gracias a las personas que se atrevieron ahí a jugar un poquito aquí en esta dinámica de interacción con ustedes, que estas son las metodologías educativas que tenemos que promover, obviamente, en los establecimientos. Son metodologías participativas. Estoy viendo que el PowerPoint no me está respondiendo. También son fenómenos que pueden suceder. Súper. Bueno, comentarles que hoy en día las metodologías educativas tienen que ir girando, obviamente, a todo lo que está relacionado a hacer cosas que intercomuniquen al estudiante con el docente por medio de todas estas herramientas que hemos estado jugando en este momento. Voy a abrir nuevamente la presentación. Estas son las flexibilidades las cuales los docentes hoy en día también nos estamos viendo expuestos a estos embates adrenalínicos de que no funcionan, que el internet se cae, pero estamos en este contexto y por eso tenemos que, obviamente, sumarnos a toda la flexibilidad. Bueno, veamos un poquito para que demos el contexto de todo este 70% de agua que existe en el planeta. Si ustedes ven la primera columna, el 97% del total corresponde a agua salina, es decir, agua que está en los océanos, y solo un 3% corresponde a agua dulce, la cual a su vez se distribuye, tal como muy bien decía una de nuestras expositoras, en tanto aguas subterráneas
con un 30%, y en capas de hielo en los glaciares. Por lo tanto, ahí tenemos una gran reserva a nivel país que tenemos que salvaguardar y protegerla para nuestras futuras generaciones y evitar todos los conflictos socioambientales que podrían generar ciertos proyectos. De estas aguas dulces, el 0,3% corresponde a aguas superficiales. Si vemos el análisis, un 2% está distribuida en los ríos, un 11% en los pantanos y el 87% lo podemos encontrar distribuido en los lagos. Ahora bien, el agua dulce que utiliza la especie humana, por así decirlo, ha sido lamentablemente distribuida más bien para usos de producción que para usos de subsistencia. El 70% de esta agua es utilizada hoy día en grandes procesos de la agricultura, un 20% en los procesos de la industria, y se dice que hay un 10% destinada al uso doméstico. Cuando yo digo uso doméstico, es el agua que usted, señora, utiliza en su casa cuando lava la loza, cuando riega el jardín, cuando lava la ropa, cuando se ducha, entre otros. Sin embargo, el agua disponible o considerada para el uso humano corresponde a este 0,025. A continuación les tengo un mensaje de la naturaleza. Agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10.000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción. Este cortometraje considero que es muy importante porque si entramos en esta metáfora, el agua nos está hablando y nos está diciendo que es un bien, que no es infinito y que en algún momento podría no existir. Nos hace tomar conciencia y reflexión respecto de este aumento explosivo demográfico y de esta sobrecarga de la especie humana, que va a llegar un momento en que no vamos a poder subsistir. Al principio, Ada nos comentaba que nosotros también estamos constituidos por agua, ¿ya? Y en la siguiente infografía ustedes pueden observar que nosotros como especie humana, de nuestro peso corporal, aproximadamente el 60 al 65% está constituido por este noble elemento. Si hiciéramos un análisis de nuestra sangre, el 94% tiene agua. ¿Qué funciones cumple fisiológicas? Bueno, además está decir, nos permite la lubricación de articulaciones, formación de lágrima, de la saliva, permite el aporte de los nutrientes, ¿cierto? Distintos tipos de fluidos corporales, permite la transpiración, la eliminación de toxinas de nuestro organismo. En los animales, fíjense ustedes que las funciones fisiológicas son muy similares, pero su proporción de agua puede variar entre un 60 hasta un 90%, si hablamos, por ejemplo, de una medusa. Respecto de los vegetales, los porcentajes se incrementan. Ahí ustedes ven en la imagen inferior del lado izquierdo de la pantalla que un 94% en el caso de una lechuga, un 93% en un tomate y un 92% de constitución hídrica tiene un melón. En los vegetales, este elemento cumple un rol muy importante, por ejemplo, en el transporte de la savia, en los procesos de fotosíntesis, de respiración, también, como bien me imagino que saben ustedes y valoran, toda la biomasa verde que existe en el planeta tiene y nos otorga otro servicio ambiental, ecosistémico, que permite regular la humedad y la temperatura.
por lo cual la Organización Mundial de la Salud sugiere, ¿cierto?, que nosotros debemos consumir mínimo 2 litros de agua al día. Y si nos cuestionamos que hay gente que lamentablemente en nuestro territorio no tiene disponible la cantidad mínima de agua, estamos vulnerando obviamente ese derecho. Les quiero pedir que cierren sus ojos, por favor, y que lleven a su memoria algún momento grato que hayan vivido ustedes, que les permita conectarse con un lugar donde existía ya sea un río, un canal, un estero, la playa o tal vez un lago. Les voy a dar un minuto para que ustedes reflexionen y traten de reconectarse con un momento grato que hayan vivido en estos lugares. Les pido que lentamente comiencen a abrir sus ojos y bajo este pequeño experimento que los docentes en las aulas pueden desarrollarlo, van a darse cuenta de que inmediatamente el solo hecho de sentir el sonido de la naturaleza ya nos otorga una paz espiritual interior. El rememorar, o sea, el volver a la memoria, ¿cierto? Estas instancias de reconexión, tal vez cuando yo era chico y estaba con mis primos, con mis hermanos, iba con mi familia a un río, a un canal, iba a alguna reserva, te traen momentos gratos. Es muy importante en la educación para el desarrollo sostenible o en la educación ambiental hacer esta conexión entre el educar, la conexión con la naturaleza y los valores, ¿ya? Lamentablemente, tal como se mencionaba, hoy día vivimos una crisis. Aparte de esta crisis sanitaria, está también esta crisis del agua. El agua es un recurso que no es finito, lamentablemente. Hoy día está siendo impactado por grandes procesos de la agricultura, de la ganadería, los impactos que tiene la minería y, por qué no decirlo, el impacto del oro verde, que ha promovido, ¿cierto?, en algunos territorios escasez. También se mencionaba anteriormente cómo vemos aguas contaminadas, cómo empresas que son irresponsables liberan o hacen descarga de residuos líquidos industriales a afluentes que pueden ser la fuente de riego para algún sector o comunidad del territorio, donde vamos a percibir aguas de mal olor, aguas turbias, aguas que comienzan a tener procesos de fermentación, producto de diversas reacciones químicas, agua donde el nivel de oxígeno baja y predispone obviamente a mayor carga de bacterias que puede generar muchas enfermedades y patologías con grandes impactos en la salud pública. Por ello, quiero comentarles que lamentablemente la vulneración al derecho universal de acceso al agua potable es mucho más potente que el arma que nos está apuntando en este momento. Y eso, ustedes se preguntarán por qué. Según cifras de la ONU y de la UNICEF, aproximadamente 9.500 niños mueren al año por cuadros diarreicos en Afganistán.
1 de cada 3 personas hoy en día en el mundo no tiene acceso al agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada para poder lavarse las manos. Y esto es súper importante hoy en día. Con esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, donde la principal herramienta que existe hoy de medida profiláctica es una buena higiene y lavado de las manos. Y tal como se ha mencionado, tenemos compatriotas, gente en el mundo que no tiene acceso ni disposición de este recurso. También les quiero comentar que lamentablemente 2 millones de personas mueren cada año por falta de agua. Las imágenes que ustedes están viendo son imágenes impactantes, pero también ocurre acá. Cerquita de la región metropolitana, cerquita del bosque de Santiago. Tenemos zonas donde la escasez hídrica es tan alta que las personas se están abasteciendo con camiones aljiber, donde la mujer, tal como mencionaba una de las expositoras, son quienes más se ven afectadas, porque asumen las labores domésticas del rol de la casa, donde este recurso es muy, muy escaso. Muchas veces tienen que trasladarse más de 6 horas para ir en búsqueda de él. Y muchos niños están muriendo por cuadros de inanición. El agua, imagínense ustedes que nuestro cuerpo está constituido entre un 60 y un 65%. Y si no lo tenemos como acceso y derecho, la vida está pendiente en un hilo. La Organización de Naciones Unidas, a través de las cumbres de los gobiernos, han decretado una agenda de trabajo, Agenda 2030, en que ellos han considerado que uno de los objetivos para el desarrollo y de esta meta es el obtener agua limpia y saneamiento, y ojalá acceso a todo el mundo. Esta es una meta que nuestro gobierno tiene que trabajarla sin lugar a dudas. Ingresé para tratar de actualizar un poco las cifras y los indicadores. El mes de septiembre de este año, la Dirección de Agua entregó un informe en el que proyecta los déficits que ustedes pueden ver a lo largo del mapa en nuestro país, en zonas rojas, zonas naranjas, con escasez hídrica. Hay zonas de déficit un 100%, en el caso de la región metropolitana tenemos que existe aproximadamente un 56% de déficit en zonas de embalses, y tal como mencionaba una de las expositoras anteriormente, el Ministerio de Obras Públicas hoy en día ha decretado zona de escasez hídrica para 88 comunas del país. Escasez, o sea, escasez pura. Entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana y el Maule. Esto equivale al 25% de todos los municipios del país. O sea, es algo no menor, es algo preocupante. Imágenes como las que ustedes observan en la parte de la pantalla del lado izquierdo son más comunes en todo el territorio, lamentablemente. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia respecto de cómo hacemos un uso eficiente de este vital recurso. Y para ello, un ejemplo tan fácil es que muchas veces generamos y consumimos y tenemos hábitos de consumo que son como intuitivos, no, tomamos las cosas, no pensamos qué viene detrás. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas tazas de café se toman al día? Tal vez alguno me va a decir, mira, yo tomo al desayuno y a las 11, pero más de alguno se toma unas 3 o 4 tazas en el día. Si yo les pregunto, ¿cuánta cantidad de agua se requiere para cada taza de café que usted va a tomar? Muchos me van a decir, una taza serán 120, a lo más 200 cc. Pero lo que hay realmente detrás de esa taza de café es mucho más. En el proceso de la producción del grano de café tenemos aproximadamente 140 litros. Si la chica que daba su testimonio en el podcast mencionaba que ella tenía una cierta cantidad limitada de litros, que podía tener aproximadamente 15 litros, si no me equivoco, al día, si ella se tomara, no sé, unas
X cantidad de tazas, ya estaría limitando su consumo vital. Quiero dejarlos con un video también para poder ir conectando un poco más el tema. ¿Sabías que en Chile una persona utiliza en promedio 120 litros de agua diarios? A pesar de que, según la ONU, solo necesitamos 60 litros para satisfacer las necesidades básicas. El consumo desmedido de agua, sumado a la mala distribución y extracción excesiva, pone en peligro la disponibilidad de este recurso. Sequías, contaminación de las napas subterráneas, agotamiento de las cuencas y aguas insalubres son problemas cada vez más frecuentes en nuestro país. Existe un gran derroche y una gran poco conciencia de parte de nosotros. Basta con mirar estos indicadores. Cada vez que tú te lavas los dientes y dejas la llave corriendo, puedes derrochar entre 2 a 10 litros de agua. Si muchos de ustedes les gusta tomarse tinas de agua caliente y quedarse ahí relajado con pétalos de rosa, consideren que están gastando entre 200 y 300 litros. Una ducha de 20 minutos puede llegar a gastar 120 litros. Cuando vemos que están lavando el auto con la manguera corriendo, o cuando vemos a muchas personas barrer la calle con agua, o cuando los vemos que a mediodía salen a tratar de satisfacer su necesidad de bajar la temperatura ambiental al mediodía y a regar, la mayor parte de esa agua se está perdiendo porque se está evaporando. Para regar tenemos que tomar buenas medidas. O es muy temprano o es muy tarde. Para lavar ese auto basta con una cubeta y no estar derrochando el agua. Espero que no muchos de ustedes sean adictos a fumar cuando están realizando sus necesidades biológicas en el baño. Muchas personas al día eliminan las colillas de cigarrillo por el excusado. Esa colilla, más la de millones de personas, llega obviamente al mar y estamos contaminando nuestro propio ecosistema, nuestro propio planeta. Tal como se mencionaba, la ONU determina que para las necesidades básicas se debieran de tener 60 litros como mínimo, siendo el óptimo 100, y que nosotros como chilenos se hizo un estudio que consumimos 170 litros diarios. Entonces, tenemos que promover la eficiencia. No era una falla de Internet para quienes se preocuparon. El Internet no se va a acabar, pero el agua sí se puede acabar. Tomemos buenas medidas, generemos duchas cortas, utilicemos un vaso para lavarnos los dientes, una cubeta para lavar el auto, reguemos los jardines muy temprano, muy tarde, mantengamos y realicemos una mantención rutinaria de nuestros sistemas de llave, usemos botellas para poder regar las plantas, cuando al momento de lavar la loza, también podemos generar una lavaza. Aquí en las imágenes, para lo que es establecimientos educativos, hay diversas medidas. Es muy importante empoderar a la comunidad, no solo a los estudiantes, a los apoderados, a las juntas de vecinos y trabajar en comunidades sustentables. En el establecimiento se pueden implementar sistemas de acopio de aguas lluvias, tal como ustedes ven en la imagen superior del lado derecho, generar sistemas de reutilización de aguas grises, como lo que están viendo, la reacondicionamiento, ¿cierto?, en la imagen inferior del lado derecho, para así poder reutilizar el agua. Acá tienen distintos tips caseros que podemos generar en la casa. Muchas de nosotras generamos la baza para poder hacer un uso eficiente de esta agua. El agua de la lavadora, conectémosla, ¿cierto?, a un estanque de receptáculo y no la eliminemos, la podemos reutilizar para riego o para otras cosas.
Hoy en día, en distintas ferreterías, no voy a dar nombres comerciales, pero hay aireadores también que se pueden colocar en las llaves. Recuerden no botar la colilla de cigarrillo. También hoy día tenemos receptáculos excusados, sistemas ecológicos con doble descarga. En las imágenes inferiores están viendo sistemas de acopio de aguas lluvia, de recepción. También ahí hay una modificación y adaptación en un vanitorio donde podemos observar que se reutiliza el agua para poder hacer la descarga pertinente del baño, y así sucesivamente. Hay distintas medidas que podemos generar. Debemos tomar conciencia, y acá viene el último documental. El agua que tiene espíritu es el agua que corre por la vertiente, corre por los esteros, corre por los ríos, pero un agua sana, cristalina. Es el agua que vive, el agua que te entrega energía, que te entrega Nehuen. Cuando tú tienes la posibilidad de abrir una llave y encontrar el agua sin ningún problema, cuesta tener conciencia a veces respecto al uso del agua y al cuidado que debemos darle. Es como dejar el refrigerador abierto. Al otro día no vas a encontrar hielo. Este año lo fue muy mal. Se perdió todo lo que se sembró. ¿Cómo llegamos a un acuerdo social entre todos los usuarios de la cuenca para decir, señores, basta? En algún momento esto nos va a pasar la cuenta. De hecho, ya está pasando. Yo creo que este documental refleja esta energía y esta necesidad prioritaria de que todos como ciudadanos seamos conscientes de que este recurso es escaso, es un bien que es vital para la vida, no solo de nosotros como seres humanos, de los animales, de las plantas, de todos quienes viven con nosotros en este planeta, en nuestra casa común. Y antes de finalizar, me acaba de llegar un mensaje de forma urgente y voy a tratar de proyectarlo a ver si que lo logro conciliar y obtener para ustedes.
Bueno, muchas gracias por la invitación y los invito a ser parte de este gran cambio. Muchas gracias, Viviana, por tu exposición, por mostrarnos esta parte de la sustentabilidad y cómo poder cuidar el agua. En este momento quiero invitarlo a la otra parte de esta actividad, de este foro. Para eso lo voy a dejar con Pablo Cuevas, que es el encargado de la Oficina de Medio Ambiente, y con Daniela, que aparecían ahí en la misma imagen, para que puedan avanzar con la parte que sigue, que son algunas preguntas que tienen relación con algo que nos han hecho llegar algunas comunidades, algunas organizaciones, y que queremos consultarlo a ustedes como expertos. Adelante, Pablo. Súper, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer la presencia de todas y todos quienes han participado de este foro panel. La verdad que lo hicimos con harto empuje, con harto cariño. También es un desafío, como bien decía Viviana, en estos tiempos donde la posibilidad de reunirnos solo es a través de estos medios. Es un gran desafío y en ese sentido creemos que a pesar de las complicaciones del principio pudimos hacerlo y resultó súper bien. Agradecer especialmente la participación de Fundación Nehuenco, representada por Evelyn y por María José, muy interesante. A veces son temas que un poco escapan tal vez del diálogo ciudadano común y corriente, tal vez como el que nosotros podamos tener, pero en esta instancia que nos vemos enfrentados hoy día, como es el plebiscito del próximo domingo, poder instalar esta temática creo que es fundamental. O sea, no solamente tenemos que hablar de las cosas que estamos más acostumbrados, tal vez como temas de vivienda, temas de seguridad, temas de desarrollo urbano tal vez. Creo que el tema del agua particularmente es fundamental. Como bien decía Viviana, se cree que es un bien reutilizable y infinito, pero sabemos que no. O sea, basta remontarnos un poco al pasado y darnos cuenta la cantidad de agua que había disponible cuando íbamos de vacaciones, tal vez a un río, al sur, y ver la cantidad de agua que tenemos hoy día es notoriamente menor. Agradecer también a Viviana. Es tremendamente valioso poder ver presentaciones de este estilo, presentaciones interactivas, presentaciones que te hacen un poco cuestionarte las cosas. Sobre todo cuando hablamos de todos estos temas, cuando de repente entrevistan a las personas en relación a distintas temáticas, siempre se les echa la culpa, entre comillas, como a la educación. No, es que falta educación. Y siempre se le asigna un rol bastante estratégico e importante a la educación, pero muchas veces los presupuestos de los gobiernos no van alineados con ese rol y con esa un poco responsabilidad que se le entrega a la educación socioambiental en este caso. Así que eso, mi agradecimiento por ustedes, por la preparación, por el profesionalismo con el que abordaron nuestra invitación, así que eso, muchas gracias. Contarles que un poco la dinámica que pensamos en el afán de poder hacer esta actividad un poco más participativa y que la gente se pueda involucrar. Nosotros en el transcurso de esta semana compartimos en los distintos grupos, en las distintas redes que tenemos de la comuna, sobre todo,
la posibilidad de que ellos elaboraran algunas preguntas, ¿ya? En distintos espacios. Ya nosotros contamos con un comité ambiental comunal, contamos con un comité ambiental municipal, contamos con una red de educadores ambientales en la comuna compuesta por docentes de jardines infantiles, escuelas y liceos, equipos de trabajo, etc. Muchas de estas preguntas ya fueron respondidas en la presentación, entonces, en honor al tiempo también, seleccionamos algunas que creemos que no fueron abordadas o que tal vez faltó profundizar un poquitito. Y la primera pregunta va para las chiquillas de Fundación Nehuenco. Sabemos que es necesario cambiar nuestro comportamiento y cuidar el agua, hacer un uso eficiente y utilizarla bien en nuestras casas y el trabajo. Pero también sabemos que el mayor uso lo realizan los grandes sectores productivos, la agricultura, la ganadería, las forestales en el sur, diversas industrias, la minería. Entonces, ¿cómo poder avanzar para que las grandes empresas se hagan responsables del uso del agua? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para, por ejemplo, como vecinos del bosque, exigir un uso suficiente y sustentable del agua por parte de estas empresas? María José, parto yo y después tú complementas lo normativo. Bueno. Bueno, como socióloga, lo primero que le quiero decir a todos y a todas es que no hay cambio social sin ciudadanía. Creo que eso es básico, tenemos que entenderlo, creo que lo hemos ido aprendiendo este último año, pero eso es fundamental. Entonces, lo primero es fortalecer las líneas de educación ambiental con todas las herramientas digitales que tenemos. O sea, yo invito yo sé que a las generaciones más grandes les cuesta y es evidente, es normal, ustedes no nacieron con computadores, pero los niños de ahora sí, los adolescentes tienen unas habilidades comunicacionales impresionantes. Creo que uno de los elementos para poder presionar y generar una educación social sobre protección en el agua es que podamos generar contenido para distintas edades y para distintos intereses. Las personas mayores, sobre todo la generación más grande de este país, está muy acostumbrada, es súper responsable políticamente, van a votar, asisten a las reuniones. El resto somos más difusos, tenemos una participación distinta. Entonces, creo que también es responsabilidad de las lideresas, de los líderes, pensar en cómo llegar a esas comunidades. Los niños son unos tremendos promotores de la educación ambiental, los adolescentes también. Entonces, cómo también aprendemos de cómo ellos promueven estos mensajes es un tremendo avance. Y lo segundo, que es súper político, se abre... por lo menos en lo personal, un sueño súper grande en esta discusión constitucional. Para mí, creo que tenemos una oportunidad, pero una oportunidad que no se acaba el 25, empieza el 26. Y eso es importante que lo tengamos claro. Estamos hoy día concentrados en el plebiscito, en ganar el plebiscito, pero pase lo que pase, las probabilidades de que gane el rechazo es baja y vamos a tener o una convención constitucional, ojalá así sea, con paridad, o una convención mixta, donde vamos a tener que conversar y acordar límites para la protección del agua. Y solo un ejemplo, hoy día la institucionalidad, alguien preguntaba en el chat, ¿por qué no se protegen los usos? Porque hoy día no tenemos una mirada de territorio en el país, y no es solo con el agua. Entonces, lo que tenemos es que no se puede fiscalizar dentro de los límites del privado y no se mira el río como un todo, como algo que genera efecto. Y eso se ve no solo en el tema del agua, lo vemos también en el tema de las viviendas. Se aprueban proyectos de vivienda y no se piensan en el efecto de la falta de espacios públicos, de lo público. En general ese es el gran problema de Chile, que es tan exacerbado la privatización que no tenemos capacidad de construir una mirada más integral de los bienes comunes. Y ese es el desafío que vamos a tener los 2 próximos años. Entonces, ahí la invitación es también a que seamos creativos en la forma de comunicar nuestros problemas y las soluciones.
aquí hay que sumar mayorías, vamos a tener que sumar un 70% si es que queremos proteger el derecho humano al agua, y eso no va a ser fácil porque nos vamos a encontrar con personas que piensan distinto a nosotros, y vamos a tener una oposición durísima. Entonces, el desafío de todos los que estamos aquí es buscar los puentes para poder promover la protección del derecho humano y el acceso al saneamiento como una de las reglas básicas de convivencia de esta sociedad. Sí, complementando un poco lo que dijo Evelyn, en temas más normativos, hay una ley que que se presentó el 8 de enero de este año, que es de eficiencia hídrica y de adaptación al cambio climático. Esta ley está en primer trámite constitucional, tiene 3 movimientos todavía, pero este proyecto de ley está... lo importante es que hace que la agricultura, por ejemplo, que es una de las que más utilizan agua, tengan que pasar por el sistema de impacto ambiental, que antes no estaba pasando. Entonces, viene además incluyendo la huella hídrica en los procesos productivos. Entonces, hay un montón de cosas que se están empezando a implementar, pero también nosotros como ciudadanía tenemos que hacer presión en el sentido de empezar a informarnos, como están haciéndolo ahora. Nosotras igual hacemos un seguimiento legislativo semanal de la reforma del Código de Agua y de otras que vamos informando semanalmente lo que va pasando en las comisiones, y es importante que la gente sepa, porque al final, como lo que pasó en el 10%, fue por la presión ciudadana que se movieron esos proyectos de ley. Entonces, estos proyectos de ley que tienen mucho menor, que no tienen en general urgencias, se requiere que estemos encima. Entonces, a mí me parece que este proyecto de ley es súper importante, y además, considerando que ahora vienen votaciones generales, no solo de plebiscito, es importante estar informado y saber y preocuparnos de que nuestros candidatos tengan propuestas en temas de gestión, de medioambientales, cambio climático, en temas hídricos. O sea, eso es súper importante. En las votaciones anteriores se está viendo muy poquito, pero ahora deberíamos exigirlo y deberíamos ser lo primero que miramos, porque al final es o sea, todo el resto de la institucionalidad no tiene sentido si no tenemos para eso. Muchas gracias, María José y Evelyn. Bueno, creo que nos quedamos también con sus palabras, con lo importante que es tener una visión integral y sistémica de las cosas, una visión sistémica de los ecosistemas, un manejo integrado de las cuencas tal vez, y sobre todo aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de participar en este proceso constituyente, y como dijo también María José, utilizar los espacios que tenemos de participación ciudadana, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas medioambientales. Así que pasando ahora a la segunda pregunta para Viviana, que tiene que ver también un poco con lo que mencionó Pablo anteriormente de la educación. Frente a diversas problemáticas, cuando las analizamos, llegamos a la conclusión de que debemos mejorar la educación, y en este sentido la educación socioambiental o para la sustentabilidad tiene un rol fundamental para dar solución a las problemáticas socioambientales que tenemos en nuestros territorios desde una mirada local y basada en el contexto territorial. De acuerdo a esto, una de las preguntas que nos llegaron desde la red de educadores ambientales de la comuna es cómo los educadores pueden hacer llegar esta información a las familias, cómo podemos generar conciencia no solo en los niños y niñas, sino que también en el resto de la comunidad educativa, porque muchas veces, y como mencionaba también Evelyn, es más difícil llegar a las otras generaciones. Cómo los docentes de nuestra comuna y del resto del país pueden generar este cambio en el resto de la familia y la comunidad educativa. Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Es súper importante que seamos conscientes que la educación cambió. Ya no es la educación tradicional, que tenemos una educación que tiene que ser transformacional y tiene que ser una educación que se base en educar en principios y en valores. Y asociado a esto está el concepto de educar para formar ciudadanos comprometidos con sus territorios.
Desde los establecimientos educativos, párvulo, básica, media, y como yo represento a la institución de educación superior, es necesario generar comunidades sostenibles o sustentables al interior del establecimiento. No basta con que yo como profesor solo realice una actividad dentro del marco curricular de mi asignatura, generemos una feria ambiental en el colegio y quede eso hermético. El establecimiento debe abrirse a la comunidad y por lo tanto debe incorporar, ¿cierto?, al padre, a la madre, al grupo familiar. Los abuelitos hoy en día tienen mucho que decir. Son generaciones que, tal como decía Evelyn, son mucho más responsables cívicamente, pero también ellos tienen ese mayor apego y conexión con la naturaleza. Muchos de los abuelitos o abuelitas son los que hoy en día están promoviendo los huertos urbanos en las casas. Entonces ahí tenemos que tomar esa experiencia y esos sentimientos y esos valores y difundirlos en el territorio. Juntarnos con las juntas de vecinos, con las comunidades, desarrollar actividades que promuevan también espacios de conexión entre los distintos estamentos, incorporar a los jóvenes en proyectos, fomentar huertos colectivos, entre otras instancias. Y obviamente, tal como también decía Evelyn, hoy día las nuevas generaciones son mucho más activas. Entonces, frente a una clase tradicional, como que se desmotivan y es disculpe la expresión, pero es una lata estar ahí escuchando un discurso que suena bonito, pero donde yo no le pregunto al estudiante qué piensas tú. No promuevo esa educación basada en el pensamiento crítico y reflexivo y tengo que promover estrategias metodológicas como el aprendizaje basado en problemas, tal vez, un aprendizaje colaborativo, promover educación y recodificación de conceptos por medio de cortometrajes, por ejemplo. Entonces son metodologías mucho más activas y llamativas que van a permitir que los mismos chicos se sientan empoderados. Y nuestra misión como educadores es formar futuros agentes y gestores de cambio, empoderados, porque son ellas las generaciones que lamentablemente, espero que no, el día de mañana van a tener que sufrir los impactos que hoy nosotros estamos gatillando. Entonces yo creo que por lo menos ese es un lema. Ahora, yo creo que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y estoy súper convencida de eso. El hecho de que Evelyn, por ejemplo, y no alcanzo a ver el nombre de María José, tengan esta misión de educar y de educar aspectos legislativos que no son para nada fáciles, o la sociología, de una manera de llegar a la ciudadanía, es algo súper importante, porque estamos haciendo que la gente tome conciencia y se cuestione muchas cosas. Y cuando uno conoce y sabe lo que es, por ejemplo, que yo tenga este río puro, cristalino, que me da un sonido y me mejora el alma, yo lo voy a cuidar y lo voy a proteger. Eso. Creo que hay que generar comunidades y redes de apoyo. Muchas gracias, Viviana. Coincidimos también con lo último, sobre todo con la necesidad de crear redes, de crear comunidad, también de rescatar tal vez esa memoria socioecológica que a veces le decimos que tienen nuestros adultos mayores, nuestros padres, que nos permiten también generar conciencia y transmitir ese conocimiento hacia las generaciones que ahora son más pequeños. Y también, muy importante, y nos gustaría recalcar la utilización o la importancia de utilizar metodologías innovadoras en la educación, el aprendizaje basado en proyectos y así otras metodologías que nos permitan generar un aprendizaje más significativo en nuestros estudiantes y que esto traspase a la comunidad escolar y a las familias de los alumnos y las alumnas. La siguiente pregunta va hacia Fundación Nehuenco y tiene que ver con el rol de la mujer. Sabemos que los impactos de la sequía y la escasez hídrica se viven de forma diferenciada en los países y en las localidades del mundo.
Asimismo, los grupos vulnerables son los que más consecuencias negativas enfrentan por la falta de agua o los problemas en el acceso a esta. Y dentro de estos grupos vulnerables, como dijeron ustedes, se encuentran las mujeres. Sabemos que ustedes, y como mencionaron también, como Fundación Ewenco, tienen una línea de trabajo muy vinculada al tema del rol de la mujer a través de sus sesiones Desveladas por el Agua y ahora último con Maestras del Agua, el podcast. Así que queríamos preguntarles si podían profundizar un poco más cómo se vincula el rol de la mujer con el cuidado del agua y cuáles son las oportunidades que hay en una nueva constitución respecto al rol de la mujer en el acceso al agua y su protección, no solo en las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas. Me preparé para esta respuesta, tengo que decir. Así que... bueno, creo que hay que primero mirar el rol de las mujeres en la sociedad. Y yo creo que las personas de San Bernardo no van a tener ninguna duda con lo que les voy a decir. Las dirigentes comunitarias, las que se preocupan de los barrios, son mujeres, en su mayoría. Y en la medida de que uno va tomando decisiones, uno empieza a mirar, son las mujeres las que hacen la carga en el cuidado del hogar, pero también en el cuidado del colectivo. En las organizaciones de agua no hay mucha diferencia. Ahora nosotros vamos a hacer una investigación para poder tener números sobre eso, porque en Chile no hay información. Lamentablemente no tenemos información muy actualizada. Pero, por ejemplo, les cuento que en las APR también las dirigentes son en su mayoría mujeres. Pero, ¿qué pasa con los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua? Como yo les decía, si uno ve a las personas naturales, son en su mayoría hombres. Los que tienen derecho de aprovechar, de distribuir y de saber lo que hacen y tener la autonomía son los hombres. Eso desde un paradigma feminista es súper evidente, pero además también está con números. O sea, las mujeres no podemos tomar decisiones, nos hacemos cargo de los problemas, pero no de la proyección y la planificación de los territorios. Entonces, pongo este ejemplo porque cuando uno piensa ahora, estamos en pandemia, nadie nos preguntó, ¿y quiénes se hicieron cargo de alimentar a las comunidades? Las mujeres, dejando que en su mayoría habían perdido sus trabajos o que priorizaron tiempos para dedicarle a su familia o a ser dueñas de casa para trabajar con el colectivo a costo cero. Entonces, y cuando digo a costo cero es para que lo podamos entender. Las mujeres trabajamos muchas horas gratis. Las dueñas de casa trabajan todo el día gratis para que otros puedan trabajar de manera remunerada. Entonces, en la Constitución tenemos primero la oportunidad de reconocer ese espacio de las mujeres, de reconocer el trabajo, que tenga una remuneración, un valor económico dentro de esta sociedad que no lo tiene. Entender que para que un hombre pueda trabajar, sobre todo en las comunidades más pobres, hay alguien que traslada el agua, que daña su espalda, que se organiza, que tiene reuniones, que sostiene, que discute con las autoridades municipales y que esas personas en su mayoría son mujeres. Y que ese trabajo sobre el bien común tiene que tener una mirada, tiene que tener una valorización y que tiene que tener incidencia. Y ahí estamos hablando de distribución del poder. Entonces, en la próxima Constitución, primero es proteger primero la calidad y el acceso al agua como un básico. O sea, hoy día, yo les cuento, en Antofagasta las personas, las mineras tienen agua dulce y las personas toman agua desalinizada. Eso no puede ocurrir. Cada territorio debiese tener el agua, descentralización. Eso es fundamental. 2, el reconocimiento de los cuidados y del bien común como un espacio político de poder y de recursos. A mí me encantaría que las dirigentes sociales al menos pudieran tener un acceso a una salud preferente. Nadie les paga sus horas de trabajo. Y todos los que trabajamos con organizaciones sabemos perfectamente que las dirigentes hacen su trabajo gratis mientras a nosotros nos pagan. Y nosotros nos cansamos y todo. Imagínense a alguien que se está moviendo para hacer un trámite, para presentar un proyecto, para generar la gestión comunitaria del agua. Las dirigentes de APR además se educan en temas de
de limpieza de agua en tecnología. Y creo que otro elemento importante es reconocer las escalas. Las mujeres nos permiten mirar la desigualdad con ojos de mujer, nos permite mirar las escalas. Familias con jefas de hogar, niños sin problemas, con problemas de acceso al agua, pero pequeños productores, pequeñas agricultoras. Y en eso tenemos que mirar soluciones de innovación, pero no esta innovación grande, digital, sino una innovación más creativa en los propios territorios. Por ejemplo, si tenemos la facilidad de tener una ley que pueda recuperar el agua, las aguas grises, ¿por qué no potenciar a las organizaciones que administran juntas de vecinos para que acumulen agua de riego? ¿Y por qué lo digo que se relacionan las mujeres? Porque son las mujeres las que administran esos lugares. También nos pasa, ¿por qué no acumular en los condominios de vivienda social el agua de riego para poder generar mejores espacios internos de aguas verdes? Ahí tenemos problemas normativos. Y esos problemas te los van diciendo las mismas mujeres. La seguridad, si uno protege desde una mirada política a las mujeres, está protegiendo a la sociedad. Es lo mismo que cuando protegemos de manera universal los derechos humanos de los niños. Así que mi invitación para el proceso constituyente es que entendamos que el rol de la mujer en la sociedad para que sea equitativo, tiene que ver con distribución de poder. No es solo que estemos las mujeres, sino que tomemos decisiones y que la mayoría podemos proponer el cuidado, la organización. Las mujeres nos organizamos mejor, nos organizamos de manera más horizontal, y también esta mirada del bien común, que yo les decía que parece fundamental, siendo hoy día que el agua está bien visto como un recurso económico. María José, no sé si quieres compartir algo más. No, siento que no sabría qué decir después de tu respuesta, así que me quedo con eso. Súper. Muchas gracias, Evelyn, por la respuesta tan completa, y sin duda esto es un desafío y comparto a modo personal completamente lo que dice. Quedan varias preguntas. Como suele pasar en esta instancia, la conversa es demasiado entretenida, el tiempo a veces es escaso, ya llevamos algo así como 2 horas de conversación muy interesante. Creo que podríamos estar hartas horas más conversando, es un tema que sin duda da para mucho, pero en honor al tiempo también entendemos que hay quienes tengan otras labores, otras responsabilidades que hacer. Entonces, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Me gustaría que muy brevemente Evelyn, María José, Viviana puedan, no sé, tal vez decirnos un último comentario, una breve reflexión, para luego pasar al cierre, donde el director de Educación, en representación de nuestra autoridad, de nuestro alcalde, va a decir unas palabras. Entonces, les pido que sean muy breves, porque ya estamos un poco pasaditos en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, parto yo. Educación, transformar, promover pensamiento reflexivo y crítico es nuestro desafío para tomar conciencia y hacer cuidado de no solo el agua, sino de todo lo que está alrededor de nosotros, y siempre con harta pasión y sentimiento. Eso. Continúo yo. Solo decirles que tenemos una tremenda oportunidad que empieza el próximo domingo. Es una oportunidad para empezar a conversar, a generar más participación incidente y generar también democracia, una nueva democracia. Así que todos los que estamos en posiciones de poder, a escuchar hacia arriba, escuchar hacia abajo, escuchar hacia el lado, construir mayorías. Vamos a tener que construir mayorías para proteger el derecho humano al agua, pero también para proteger todos los derechos humanos con una visión de país distinta, en la cual todos nos sintamos parte. Así que con harta energía, escuchando e incorporando a todos los sectores. No hay nadie no nos sobra nadie, nos faltan, y para poder construir una mejor comunidad. Así que eso. Bien. A mí me gustaría quería agradecerle a El Bosque, en verdad, porque encuentro que es una súper buena instancia. Estuvo muy entretenido, me gustó mucho compartir con ustedes, y
Si quedaron con alguna duda o cualquier cosa que la que podamos ayudar, estamos siempre muy presentes en nuestras redes sociales como Nehuenco, así que no se preocupen de acosarnos con preguntas, porque estamos felices de responderlas. Eso. Perfecto. Muchas gracias a las tres expositoras, Viviana, María José, Evelyn, y quisiera tomarme, antes de pasar con el director, para que nos pueda dar el cierre, quisiera tomarme de tus palabras, Evelyn. La verdad es que el proceso que viene es fundamental, es importante. Creo que hoy día tenemos como una oportunidad histórica de, por primera vez, nosotros darnos la oportunidad de defender el agua, así como muchos otros de nuestros derechos fundamentales que hasta el momento no tenemos protegidos. Creo que este 25 hay que hacerlo, hay que dar esta pelea. Como dices tú, yo creo que no es solamente un trabajo que va a acabar el día 25, sino que va a partir el 26 con un desafío todavía mayor. Creo que la labor que hacen ustedes es bastante importante, el concientizar a la gente, y esto que ustedes hoy día han hecho para nosotros es muy valioso, porque nos abastece para poder seguir informando a nuestra comunidad, a la comunidad educativa, así que le agradecemos un montón. Y hoy día, en este momento, quiero dejar aquí al director de educación, a don Fernando, para que nos pueda dar unas palabras. Así que, don Fernando Ochoa. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Se escucha? Sí. Ya, qué bueno. Bueno, primero dar las gracias a nuestras expositoras, en especial, ¿no es cierto?, dar las gracias al Departamento de Fortalecimiento del Currículo en el Territorio, que dirige don Everardo, a EDA, a la Fundación Nehuenco, que entiendo que estuvieron ahí trabajando con nosotros, a Pablo, ya que ha hecho un gran aporte en nuestra dirección de educación. Yo quiero comenzar con una frase que la estuve buscando durante la tarde, estuve buscando hartas frases célebres sobre el agua, ¿no? ¿Ah? Pero creo que la más importante es fuerte, pero es súper importante. Dice, la bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes. ¿Ya? ¿Qué está diciendo eso? Que efectivamente, y lo vertebro, ¿no es cierto?, con una tesis que he sostenido en alrededor de los 11 o 12 cabildos que hemos tenido, EDA, no sé cuántos llevamos ya, que efectivamente aquí hay una asimetría entre la propiedad privada y el bien común, o lo público, o la propiedad pública. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo primero que debemos plantearnos a partir del 26 de octubre. Primero ir a votar, pero a partir del 26 de octubre tenemos que definir quiénes nos van a representar. Y quienes nos van a representar van a ser los que estén dispuestos a decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero establecer una realidad simétrica entre lo privado y lo público. ¿Para qué? Para pensar recién en un estado de bienestar. Y cuando hablo de estado de bienestar no estoy hablando ni de los países nórdicos, ni de Jacinda Ardern, ¿no es cierto?, que hoy día acaba de vencer y rompió la lógica política de su país, una socialdemócrata, que obtiene el 41% de los votos, pero le da con su votación para obtener el 63% de su parlamento, un país que cuida el medio ambiente, que cuida sus culturas, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros lo importante es eso, ¿ya? Ver que la propiedad privada debe estar en relación, en influencia, en determinación con la propiedad pública, con lo público, con el bien común. Y el agua, por cierto, es un bien común, no es un bien privado. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que decir que queremos construir un estado de bienestar. Y un estado de bienestar significa, repito, no como lo de Jacinda hoy día, ¿no? Estoy hablando de Uruguay, que incluso tiene un gobernante de derecha, ¿ya? O de Corea del Sur, que tiene un estado fuerte pero de bienestar con un gobierno de derecha, pero con alto sentido protector, o de Bélgica o de Portugal, ¿ya? Cuando yo tengo un estado de bienestar y tengo derechos garantizados como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, y los derechos naturales como el agua, yo efectivamente estoy en mejores condiciones de iniciar una discusión rica en conocimiento, en experiencia, fundamental para esto lo que viene, ¿ya? Desde esa perspectiva yo los invito fundamentalmente a que vayamos a votar,
Todos nuestros cabildos los sostenemos, ¿no es cierto?, en la ley de formación ciudadana, que a partir del 2 de abril de 2016, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se instaló para todos los establecimientos del país, y donde el sostenedor ya tiene la obligación de discutir todos los temas de bien común a través de la formación ciudadana, es decir, la educación cívica. La tenemos que hacer uso de ello, y por lo tanto yo el día 26 los invito a votar apruebo y a votar Convención Constitucional. ¿Y por qué lo hago? Esencialmente porque creo que es la herramienta fundamental para poder transformar nuestro país. Pero además, invitarlos a votar masivamente, porque el camino del voto, vehículo universal y secreto, es la manera de resolver los problemas. En la medida que vayamos a votar más cantidad de gente, aislamos a los grupos violentistas, tanto de ambos sectores, de ultraizquierda y de ultraderecha. El país tiene que resolver sus problemas a través de la experiencia más exitosa que ha tenido el mundo, que es la democracia como sistema. Y por lo tanto, a votar masivamente el 26, a pensar que votar apruebo y votar Convención Constitucional significa más derechos sociales, significa una simetría entre la propiedad privada y el bien común, y significa fundamentalmente un respeto al medio ambiente, y sobre todo entender que el agua, un recurso fundamental, es para la propiedad pública, para el bien común, y es un bien de consumo humano y no necesariamente un bien de consumo económico. Así que desde esa perspectiva yo los quiero invitar, ¿no es cierto?, a que sigamos reproduciendo esto después del 26. Hay que conversar mucho. A mí me fascinó la exposición que hicieron nuestras invitadas, ¿ya? Por lo tanto, me declaro que hoy día aprendí mucho. Declaro que sabía muy poco del agua, porque uno toma consignas, pero diferente es cuando uno te enseñan y te dicen el porqué de las cosas y le damos sentido a las cosas, ¿ya? Y para mí hoy día me quedó súper claro que el agua es uno de los elementos y uno de los recursos naturales fundamentales que le dan sentido a la humanidad y a cualquier sociedad civilizatoria. Así que un abrazo, los invito a ir a votar y los invito a defender el agua y todos los derechos sociales que nosotros necesitamos para tener una sociedad igualitaria, con equidad y prosperidad. Así que muchas gracias, un abrazo y muchas gracias, ¿no es cierto?, al Grupo Nehuenco que está acompañándonos, porque de verdad que nos enseñaron mucho hoy día. Muchas gracias, director. Ahora sí, me gustaría despedirme. Muchas gracias a todos, a nuestras expositoras, Evelyn, María José, Viviana. Un honor, mi alma mater, la UTEM. Un honor que podamos hoy día tenerla acá. Y de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una instancia tremendamente enriquecedora para nosotros. Y hoy día tenemos un desafío tremendamente grande por delante. Tenemos harto trabajo que hacer. Vamos a partir este próximo domingo por ir a defender nuestros derechos, partiendo por este que es fundamental, pero el trabajo continúa y creo que vamos a recurrir a ustedes más de algún otro momento para poder seguir enseñándole a nuestra gente, a nuestra comunidad, toda la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, en nuestro día a día. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias a todos quienes hoy día participaron. Que tengan muy buen fin de semana y agradecido de que estén un día sábado a esta hora acompañándonos. Así que muy buenas tardes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.